Abran su Biblia en Tito capítulo 3, Tito capítulo 3 versículo 9. Vamos a tocar un tema que es importante para la vida de la iglesia, para mantener la armonía en una congregación, seguir como el Señor nos ha llevado, y en el crecimiento pues van surgiendo situaciones que la Biblia trata. Y el tema que voy a hablarles he titulado Evitando las discusiones inútiles. Y vamos a leer Tito 3:9, una instrucción del apóstol Pablo a un joven, relativamente joven pastor llamado Tito, y le da esta instrucción. Le dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones. Evítalas, Tito. Y discusiones acerca de la ley, porque son, esta es la razón, porque son vanas y sin provecho. En otra parte, Pablo dice que ese tipo de situaciones, de discusiones, generan contiendas y divisiones, y se daña la vida espiritual de las personas por discusiones inútiles que no tienen que ver absolutamente nada, no son provechosas. Hay un pasaje que quiero que veamos en Lucas 22, versículo 20. Es el pasaje donde Jesús está celebrando lo que conocemos como la última cena. Él está diciéndoles que va a ser sacrificado, toma un pan, lo parte, les reparte a los discípulos, les dice: este es mi cuerpo. Y luego dice en el versículo 20, Lucas 22, 20, de igual manera dice, después que hubo cenado, o comer el pan, tomó la copa, diciendo: esta copa, fíjense lo que les está diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. He aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Ahora, lea con atención lo que viene a continuación, versículo 23. Entonces ellos, los discípulos allá alrededor de la mesa, comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Empezaron a hablar y a discutir: ¿seré yo? No, ese tiene cara de traidor. No, se me hace que es Pedro. No. Empezaron a discutir allí, haciendo caso omiso a lo que Jesús estaba diciendo de que iba a derramar su sangre. Pero luego en el versículo 24 dice que hubo también entre ellos una disputa, una pelea, una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. No, cuando se muera el Señor, yo voy a ser el jefe, No, ¿y por qué tú? No, pues porque yo soy Pedro, pues yo soy Juan, y empezaron a discutir quién iba a ser el mayor, que a quien le aplaudieran, le besaran el anillo, que se tanta cosa. Ahora, yo quiero que pongan mucha atención, porque este pasaje nos ilustra perfectamente la necedad y el error de discutir, de disputar, de contender innecesariamente en cosas intrascendentes. Jesús les está hablando de algo fundamental para sus vidas, que trasciende. Les está hablando de su sacrificio en la cruz, les está hablando de derramar su sangre para la salvación del mundo, y estos discutiendo que quién lo va a entregar, quién es el traidor, y discutiendo quién va a ser el jefe. Ellos discutían temas totalmente secundarios e hicieron a un lado la verdad fundamental que Jesús les estaba implantando allí. ¿Cuál era? De que era necesario que Él derramara su sangre para el perdón de los pecados de la humanidad. Y ellos hicieron a un lado la verdad fundamental y se centraron en lo intrascendente. Exactamente es lo mismo que nos sucede el día de hoy entre los cristianos. Los cristianos de hoy, como algunos de antaño, la pasamos discutiendo y peleando por asuntos intrascendentes, y Satanás logra desviarnos de lo propósito que tiene el Evangelio. Por consiguiente, es muy importante, hermanos, que aprendamos
que entre los cristianos de las distintas denominaciones alrededor del mundo, porque hay presbiterianos, metodistas, bautistas, pentecostales, carismáticos, etc. Hay muchas denominaciones cristianas, y entre nosotros sin duda que hay diferencias en algunos conceptos, en algunos temas, pero que son temas de enseñanzas o doctrinas secundarias, que no son fundamentales. Esto nos lleva a que debemos de entender, de tratar de entender dos cosas. En primer lugar, que en la Biblia encontramos lo que llamaremos o llamamos doctrinas fundamentales. Estas doctrinas fundamentales son aquellas en las cuales los cristianos de todas las denominaciones creemos. Son doctrinas centrales de la fe cristiana, y todos los cristianos conciliamos en esas. Las más importantes les voy a mencionar son el nacimiento virginal de Cristo. Todos creemos eso. Nadie discute que Cristo nació de una virgen. Otro tema fundamental es su muerte en la cruz por los pecados de todo el mundo. Todos los cristianos creemos eso, ¿sí? La resurrección de Jesús de entre los muertos, ese es otro tema fundamental, que todos los cristianos, nadie se pelea por eso. Todos los cristianos lo creemos. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Otro tema fundamental es la salvación por gracia, por medio de la fe y no por obras. Todos los cristianos creemos esto. Creemos en la divinidad de Cristo, que tenía que ser Dios para que nos pudiera salvar. Pero también creemos en la humanidad de Cristo, que como hombre se identificó con nosotros. La segunda venida de Cristo, esa es una verdad fundamental del cristianismo. Y otra, que la Biblia es nuestra única regla de fe. Todos los cristianos decimos que la Biblia es nuestro libro de estudio donde basamos todo lo que nosotros decimos creer. Ahora, cuando alguien niega algunas de estas o las tuerce, dice que Jesús no fue Dios, cosas de eso es lo que se llama herejías, todo lo que ataca las verdades centrales del cristianismo. Y quien hace esto está negando la esencia del cristianismo. Esas son a grandes rasgos las verdades fundamentales. Tenemos que entenderlas. Estas no podemos negociarlas, estas tenemos que defenderlas con valor, con celo, porque de esto depende, ahí está fundamentada nuestra fe. Pero también la Biblia, en segundo lugar, nos muestra que hay doctrinas que nosotros llamaremos secundarias, es decir, doctrinas que no son fundamentales ni esenciales para la salvación. Son aquellas doctrinas que cada congregación, desde que inicia y en su avance, van acumulando, van siendo parte de su vida cotidiana, y es precisamente en donde vamos a encontrar diferencias que son notorias. Por ejemplo, hay cristianos que bautizan bebés, y son cristianos nacidos de nuevo, pero ellos bautizan bebés. Hay otros cristianos que no bautizamos bebés, y justamente ahí es donde son las peleas y las discusiones en temas no fundamentales. Algunos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dijo Jesús, y otros dicen, no, es en el nombre de Jesús, porque Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Y empiezan las discusiones, ¿sí? Por la fórmula con la que se debe de bautizar. Empiezan los pleitos, y luego ya te sacan en internet y te dicen, el hereje fulano, los de la iglesia, y empiezan los pleitos, las disputas, las contiendas, las divisiones, y todo eso es de la carne. Y la Biblia reprueba ese tipo de procederes y de conductas. Entre otras de las verdades secundarias es, por ejemplo, los temas escatológicos. Como por ejemplo, escatológico significa los temas o los acontecimientos por venir, ¿sí? Que como no son temas contundentes, se pueden prestar a la interpretación. Por ejemplo, uno de ellos es el que yo he mencionado en otra ocasión, el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia.
Algunos dicen que la iglesia no pasará la gran tribulación, que será arrebatado. Otros dicen que a la mitad de los 3 años y medio el Señor viene y arrebata. Otros dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Otros dicen que no hay rapto. Dicen que la venida del Señor Jesús es a la par del rapto. O sea, y ahí es donde nos centramos y empezamos a pelearnos, a discutir y a descalificarnos y a herir el corazón de unos y otros. Esos son temas que no son fundamentales, hermanos, ¿sí? Otros dicen acerca de la salvación, que si la salvación, dicen algunos, es por predestinación. Es decir, que Dios dice, tú te vas al cielo aunque no quieras, pero yo te quiero llevar. Y tú te vas al infierno aunque no quieras, pero yo quiero que te vayas. Esa es la predestinación. Pero otros dicen, no, el Señor murió por la humanidad y Él pone a la disposición del que quiera. ¿La rechazas o la recibes? Y alguien dijo sabiamente, bueno, sea por predestinación o por decisión personal, sigue siendo por gracia. Y sí es cierto. Pero ahí es donde se centran las discusiones. No, que aquí, no, hijos del diablo. ¿Cómo que hijos del diablo? En doctrinas no fundamentales, porque esas no son doctrinas fundamentales, son secundarias. Es como esto, es como si a ti te rescatan, qué sé yo, los de Protección Civil, te estabas ahogando en el lago de Chapala y bueno, te rescatan, te salvan la vida, pero estás semi inconsciente y finalmente ya recuperas todos tus sentidos y a ti te va a importar la manera en que te salvaron. No, yo quiero saber. A mí dígame de A a la Z cómo fue que me rescataron. Es como un pastor me estaba diciendo que estaba dando una clase y alguien le dice, ¿le puedo hacer una pregunta? De esos hermanos que son muy bíblicos, no, así no, a mí contésteme con la Biblia. Entonces dice, sí, a ver, esa es la pregunta. Y le dice, a ver, pero con versículos bíblicos, pastor. Dice, bueno, si lo sé, sí. Dice, a ver, si Jesús viviera en nuestra época, ¿tendría Facebook? Y era en serio, Dice, pero con textos bíblicos. Y le dice, bueno, enséñame un texto bíblico donde diga que puedo usar computadora o no pueda usar. O sea, hay cristianos, hay un versículo en Eclesiastés que dice, no seas demasiado justo, que rayas en lo ridículo. Entonces hay algunos que dicen, no, a mí dígamelo con la Biblia. Bueno, la Biblia no dice que es pecado fumar marihuana. ¿Significa que puedes fumar? No, va implícito. Entonces hay una serie de situaciones allí que se van dando que generan conflictos y hasta divisiones. Hay iglesias que se han dividido por estos temas que son secundarios. Otros dicen que si el anticristo, cuando hablan del anticristo, unos dicen que es el Papa, otros dicen que es Chuy Olivares, otros dicen que eso. No, es increíble la manera en que dicen quién es el anticristo. Y es una peleadera. La marca de la bestia, ¿no? La marca de la bestia, que uno dice, te van a marcar 6666. Eso decían hace 30 años, porque así dice la Biblia. Pero ahora dicen que es un chip. Bueno, y dentro de 10 años la tecnología avanza tremendo. El año que entra, ¿qué va a ser? Una cosa sí sabemos. La Biblia dice que el Señor conoce a los que son suyos. Así es que Él sabe que si tú eres de Dios o no eres de Dios. Entonces, si es un chip, si lo que sea, que nosotros somos de Dios y tenemos el sello del Espíritu Santo. Eso es lo que realmente cuenta al final. Pero hay gente que dice, no, ya me pusieron ahí en mi trabajo un chip, meto la mano para que se abra la puerta. Me inyectaron allí, soy del anticristo. No. Pero hay quien lo asegura. Yo aseguro que no. Pero ahí es donde luego empieza a haber pleitos, ¿entienden? ¿Y qué me dicen de temas como los dones del Espíritu Santo, por ejemplo? Unos creen que los dones siguen vigentes, que Dios sigue haciendo milagros hoy, que Dios a uno les da el hablar en lenguas, a otros les da dones de sanidades, pero hay otros cristianos que dicen que no existen los milagros el día de hoy, que los supuestos milagros que suceden, dicen ellos, son obra del diablo. Bueno,
Aquí, ¿cuál es el asunto? El asunto es que, por ejemplo, los que creen pueden apelar a un milagro del Señor. Me dio cáncer, Señor. Si está en tu voluntad sanarme, y luego el Señor lo sana, ¿verdad? Y no se lo va a atribuir a Satanás, ¿verdad que no? Pero el otro dice, pero el diablo lo sanó. Y se empiezan a discutir por ese tipo de doctrinas secundarias. No son fundamentales. El velo de la mujer, hay congregaciones donde las mujeres las traen con velo. Y fíjate, todos, absolutamente todos, mencionamos textos de la Biblia. ¿Se han fijado? Todos. Pero entonces, ¿cómo, pastor? Pues sí, hay una confusión que se genera de distintas maneras que vamos a ir explicando a medida que se desarrolla el mensaje. Otros discuten si la mujer debe o no predicar. Los que dicen que no, te sacan 2 versículos nada más. Los que dicen que sí, te sacan 50. Y se empiezan a pelear. Dicen, no, aquí la mujer la tenemos callada, porque por su culpa Adán pecó. Porque así dijo Pablo a Timoteo. Y otros dicen, no, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne, incluye a las mujeres. Y si las mujeres les es dado el Espíritu, también dones del Espíritu Santo vienen sobre de ellas. ¿O no, señoras? Bueno, eso lo creemos nosotros. Pero hay quienes no lo creen. Ahora, ¿cómo manejar aquí la situación? Te vas a encontrar con algunos que no creen y te van a agredir. Te van a decir, no, ustedes son de los locos esos carismáticos que se revuelcan. No, habrá algunos. Pero eso es como ellos lo conciben. Ahora bien, lo que nosotros creemos, por ejemplo, en el caso de casa de oración, pues es lógico que cada iglesia, cada pastor enseña. En las verdades fundamentales coincidimos todos, pero en las secundarias no siempre. Y cada uno de nosotros va a enseñar lo que, hasta donde le alcance el entendimiento, lo que creemos. Tenemos ese derecho. Nosotros aquí en Casa de Dios, de enseñarles lo que consideramos que es lo correcto en la palabra. Pero ¿qué si los de la iglesia de enfrente, vamos a llamarle así, ellos enseñan lo contrario? ¿Cómo qué? Bueno, tenemos que respetar. ¿Entienden? Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros cambiamos de allá de la bodega de enfrente, porque enfrente estuvimos unos años, que nos cambiamos aquí, llegaron unos hermanos y rentaron ahí y pusieron una iglesia. Y nosotros no dijimos nada. ¿Por qué? O sea, pues qué suave. Inclusive yo conocí al pastor. Oh, no, pues qué bueno que le dan uso a esa bodega. Y algo que dejamos ahí les va a servir. Y alguien me preguntó, ¿y no te molesta? ¿Por qué? Pero resulta que una de las casas de oración compró un terreno como a 2 cuadras de otra iglesia, y ellos ignoraban que estaba esa iglesia. El pastor hizo un berrinche. ¿Cómo me invaden mi terreno? Pues ¿cuándo lo compró? Es que a mí Dios me entregó esta colonia. ¿Dónde está el papel? Entonces me decía el pastor de casa de oración, ¿qué hago? No, tú no pelees, le dije, no discutas. No, pero está vociferando. Ese es problema de él. Tú discúlpalo, perdónalo. No pelees. Y fue y se le presentó y le echó, le dijo cosas. Y me decía por el WhatsApp, ¿qué le digo? Tú no contestes, le decía. No tomes la ofensa. O sea, no todos tenemos los mismos principios. No todos entendemos las cosas igual. Yo le decía, mira, porque después el pastor del pastor agresivo me escribió y me dijo, oye, ¿cómo se les ocurre? Le digo, oye, hermano, tú tienes más entendimiento. Le digo, mira, tú ve a una plaza y vas a encontrar 20 zapaterías y no se pelean, ¿o no? Y todos venden. Ve a un lugar donde hay restaurantes, hay cuadras y hay un montón de restaurantes. En las zonas turísticas, zona de hoteles, y no se pelean. Y las iglesias sí. Qué vergüenza. No debería de ser eso, hermanos. Pues para todos hay, ¿o no? Sin embargo, ahí están los pleitos, que si la mujer debe no predicar, que si la mujer puede ser o no ser pastora,
que si los diezmos son de la ley o siguen vigentes, que si la salvación se pierde o no se pierde, y 20,000 ejemplos más que caen en doctrinas secundarias. Y eso, mis queridos hermanos, ha producido desgraciadamente divisiones en iglesias enteras se han dividido por diferentes entendimientos respecto a doctrinas secundarias. Es más, algunos se han peleado porque de pronto el pastor dice: vamos a meter una batería para darle más complemento al tema musical. No, las baterías son de Satanás, dicen unos. Y otros dicen: ¿cómo de Satanás? Sí, es que los rockeros de tal tienen una igualita y de la misma marca, dicen. Entonces empiezan las discusiones y la gente no sabe cómo tratar eso, y es lo que vamos a buscar explicar, cómo tratar con todo esto. Tenemos que entender también que hay cristianos genuinos en todos los segmentos del cristianismo. ¿Pueden entender eso? O sea, gente nacida de nuevo están entre las iglesias presbiterianas, entre los bautistas, entre los carismáticos, entre los pentecostales, entre los carismáticos, ¿o no? Sin duda. Eso tenemos que entenderlo. Por consiguiente, también debemos entender que hay distintos puntos de vista en temas no fundamentales, diversas maneras de entender. El problema se genera cuando nosotros defendemos a capa y espada lo que creemos. Y fíjense lo que sucede muy a menudo, que le damos más énfasis a lo secundario que a lo fundamental. Exactamente como hicieron los apóstoles en la última cena. Discutieron que quién iba a ser el jefe. No dijeron: oh Señor, morirás por la humanidad en la cruz. No, ni lo nombraron. Yo voy a ser el jefe, yo el otro. No, nos pasa exactamente igual, hermanos. Hay que entender algo que es muy importante. Miren, en la Biblia contiene pasajes que son difíciles de entender. El mismo Pedro apóstol habló de Pablo en 2 de Pedro 3:16, el que quiera abrirlo ahí. Pero el mismo Pedro dijo: nuestro querido hermano Pablo, al cual se le ha dado revelación y sabiduría, dice, el cual en todas sus epístolas, fíjate cómo dice, en casi todas sus epístolas habla de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Escuche bien, si para el apóstol Pedro, que era el apóstol Pedro, había algunas cosas difíciles de entender, ¿ustedes creen que para nosotros habrá algunas cosas en la Biblia que sean difíciles de entender? Pues claro. Puede ser la soberanía de Dios, puede ser la justicia de Dios, puede ser la disciplina en la iglesia. ¿Por qué disciplina? No, aquí debe reinar el amor. Sí, pero el Señor al que ama, disciplina. Entonces, podemos no entender algunas cosas que nos cuestan, no son difíciles, hay otras más difíciles. Y Pedro dice, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales, cosas que escribió Pablo en sus epístolas, dice, los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Ahora, aquí hay dos tipos de personas. Dice, los indoctos. ¿Qué es un indocto? Un indocto es alguien que no está versado en alguna materia, que no es experto en alguna materia, ¿sí? Eso es un indocto. Por ejemplo, yo soy un indocto en cardiología. Yo lo único que sé es que tenemos un corazón, y me alcanza a saber que tiene una membrana que se llama pericardio, y ya de allí ya no sé. Entonces imagínate que yo me pongo a disertar y a dar clases de cardiología. Va a estar sentado un cardiólogo ahí y va a decir, ay, mejor predica, hermano. Mejor predica y deje los temas para los que saben. Esa es una persona docta o indocta. Entonces dice, los indoctos
los que tienen 1 año de convertidos, 2, 3 años, y ya se quedan teólogos porque leyeron un libro. Y ya lo leen y dicen, no, aquí todo está mal. Y empiezan a juzgar todo. No, eso está mal, herejía, apóstata. Y empiezan a calificar a todo el mundo. Y se dan unos aires de teólogos consumados, cuando para que un teólogo sea consumado necesita 50 años de estudio para verdaderamente poderse llamar un erudito. Y algunos jóvenes y uno que otro adulto con 1 año ya se sienten teólogos, expertos, y empiezan a meter, y curiosamente sus discusiones son de temas no fundamentales, y empiezan a meter división. Pero también nombra a los inconstantes. Los inconstantes son los que vienen a la iglesia el domingo y luego se paran hasta el otro mes, y luego vuelven a venir, pasan 2 meses y ahora sí voy otra vez. Hoy abren la Biblia y durante 15 días ya no la vuelven a abrir, pero luego escucha a alguien hablando ahí de temas de la Biblia y dice, yo soy cristiano, yo sé, pregúntenme, yo leo la Biblia. Y luego les hacen, y hay cosas difíciles de contestar, y entonces empiezan a inventar, empiezan a torcer. Fíjate lo que dice, los indoctos e inconstantes tuercen, o sea, se desvían del verdadero sentido, pero luego añade, para su propia perdición. Ahora bien, esta palabra perdición, si la leemos así nada más, asumimos erróneamente que se van a ir al infierno. ¿Sí o no? Bueno, alguien docto dice, no, espérate, eso no es lo que dice. O sea, alguien más entendido te dice, no, espérame, no está hablando de infierno. Y te empieza a argumentar, te empieza a decir, bueno, es que la palabra griega apoleia, que se traduce perdición, no significa pérdida de la salvación, significa literalmente pérdida del bienestar temporal, no del ser. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Hay cristianos que les gusta estarse peleando con el diablo todos los días, y constantemente que le rompen los cuernos, que le pisan la cola, que no sé cuántas cosas hacen, que lo atan con 3 nudos, nudo ciego, ¿no? Pero al otro domingo se le suelta. Entonces, no, pues lo volvemos a atar. Y entonces, bueno, alguien más versado dice, no, es que al diablo no se le puede atar. Es que aquí dice que todo lo que atares, pero no se refiere a eso. Y ahí es donde están las diferencias. Entonces se la pasan atando al diablo, ven demonios por todos lados, y que se apagan las bocinas, el diablo nos está atacando, hermanos, dicen. Como una vez en Nicaragua, estábamos en un evento y un niño por atrás, yo lo vi, se metió corriendo y estaban los cables que alimentaban los amplificadores, y que se tropieza y que se desconecta. Yo estaba junto al pastor que organizó y los dos vimos, y se fue la luz y estaban orando los hermanos, y se va la luz y los hermanos, nos están atacando, el diablo nos está, vamos a hacer guerra, pónganse de pie. Y empezaron todos a pisarle la cola, a romperle los cuernos, y luego decía uno, oye, pero el diablo no tiene cuernos ni cola. No, oye, de veras, ¿verdad? No tiene. Entonces empezaron a hacer guerra y ya empezaron a brincar. No, y algunos lloraban porque estamos atacados, no quiere que hagamos la conferencia. Y yo era uno de los predicadores y yo estaba así. Entonces dice el pastor que organizó, ya ve y conéctales, Chuy. Entonces yo me levanté y fui y les conecté, y cuando uno hace eso, truenan, ¿sí? Y tronó. Entonces se dieron cuenta que llegó el sonido y luego, victoria, victoria. Y uno dice, no cabe duda. Ahora, yo seguía de predicar, yo no me subí y los ridiculicé, les enseñé. Ahora, el punto no lo toqué hasta el otro día porque estaba muy sensible, ¿sí? Porque es bueno tratar de corregir, pero no imponer. Y ahí porque ahí es donde se genera, ¿sí? Entonces, se pierde el bienestar temporal. ¿Por qué?
Porque hay quien está decrete y decrete y decrete que se va a ir a vivir a Valle Real y no sales de Talpita. No, y yo declaro, Entonces, como no les funciona, luego se sienten inseguros, empiezan a decir, es que Dios no me quiere, Dios no me oye, estoy mal. Van con su pastor y le dicen, pastor, ¿por qué a mí mis decretos no funcionan? Es que has de estar en pecado. Entonces pierden su estabilidad temporal. Eso es lo que está diciendo, que al torcer pierden es que la traducción, pues, en el original no hay ningún problema. Entonces no se refiere pues a perder la salvación, ni mucho menos. Ahora bien, cuando estos pasajes, difíciles de entender, que hay un buen número de ellos, si al estudiarlos o enseñarlos no violentan las verdades fundamentales, debemos de ser pacientes y no discutir. ¿Entienden? Por ejemplo, yo todavía tengo amigos que creen que podemos decretar y lo que decretamos se hace. Yo no creo así. Yo creo que oramos y Dios nos responde como Él quiere. Pero ellos dicen que son reyes y que están reinando. Y nosotros decimos, no, es que para fin de ser reyes nosotros tiene que morirse el rey. Somos príncipes. Y como el rey nunca se muere, pues no somos reyes. Pero en Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes. Pero vete al original para que veas lo que dice. Y empieza la discusión. Y ahí es donde tenemos que mantener una actitud de no agresión, sino de respeto. Y no violentarnos mutuamente. Por ejemplo, déjenme darle unos ejemplos. Miren, no hace mucho escuché una predicación de un pastor que dijo en su predicación, este pastor es de los que creen que la salvación no se pierde, que estamos seguros en Cristo. Pero él dijo en su predicación, dice, hay algunos que creen que la salvación se pierden. Imbéciles los que piensan eso, son unos imbéciles. Pero con un fervor que lo dijo, son unos imbéciles. Entonces, la pregunta ¿es aceptable esa actitud? No, ¿cómo? No, el Señor no les llamó imbéciles porque no le entendían algunas cosas. Ahora, los que creían o se sintieron aludidos, pues respingaron, como decimos acá, ¿no? Y lo encararon. Oye, ¿por qué nos dices imbéciles? No lo somos. Entonces, no, pues sí lo son. Y de ahí y empezó el debate, y empezó la ofensa, y empezaron las agresiones. Y eso, hermanos, no debe suceder, porque son temas secundarios. Otro ejemplo, el año pasado un pastor de renombre en los Estados Unidos, a una pregunta expresa sobre si un cristiano que se suicida se va al cielo, él dijo que sí. Dice, si un cristiano nacido de nuevo se suicida, se da un tiro, se va al cielo, porque no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Ese fue su argumento. No, se armó un lío en internet, se armó un lío en todos los ámbitos del cristianismo. ¿Por qué? Porque hay algunos que creen eso, otros no creen eso, y los que no creen lo empezaron a decir, oye pastor, estás motivando a que la gente se suicide. Y se armó un debate y se empezaron a tachar de herejes. Claro, fue una precipitada respuesta del pastor, ¿sí? Otro pastor que es de la misma línea teológica que el que dijo que un cristiano que se suicida se va al cielo, dijo lo siguiente. Esto fue no hace mucho. Dijo lo siguiente: me preocupa lo que voy a decir a continuación. Él estaba en una conferencia que se estaba transmitiendo a todo el mundo. Dijo, me preocupa lo que voy a decir a continuación. Dice, yo no quiero ofender a las pastoras ni a las mujeres predicadoras, pero mi deber como predicador del evangelio es decirles a todas ellas que ocupan cargos de manera ilegítima, son antibíblicos, que están pecando contra Dios, mujeres. Bueno, yo no concilio con esa posición, pero un pastor
un poco más sensato, como tratando de amortiguar y de paliar y de como de que, ay hermano, pues si tú crees que la mujer calladita se ve más bonita, pues a las tuyas tenlas allí, pero no digas que son pecadoras, porque una mujer predica el evangelio. Entonces le dijo, mire pastor, con todo respeto le voy a decir lo siguiente. Dice, mire, ¿qué es más grave? Que una persona, un cristiano se suicide o que una mujer predique. ¿Qué es más grave? Entonces dice, voy a usar el mismo argumento que usted usó. No hay pecado que no perdone el Señor. Entonces, no se preocupe hermano, tranquilo. Porque si el Señor se lleva al cielo al suicida, que es un gran pecado, pues a una mujer que predica, al morirse se va con el Señor. Lo dejó callado. ¿Se fijan cómo nos perdemos en dimes y diretes que caen en lo ridículo y en las cuestiones vanas? Dice Tito, Pablo a Tito, no discutas, Tito, evita las discusiones, resultan vanas de ese tipo. Por otro lado dice, cuídense de los lobos rapaces, cuídense de los falsos maestros, defiendan ardientemente la fe que nos ha sido dada, o sea, las verdades fundamentales del cristianismo, la esencia del cristianismo. Pero en estas cosas dice, no, bájenle, no está bien pelear así, de esa manera. Ahora, ¿cómo manejar estas situaciones? ¿Qué dice? A nosotros nos interesa qué dice la Biblia sobre el tema, para evitar las discusiones inútiles. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 1, vayan conmigo. Romanos 14, 1. Mientras lo encuentran, déjenme decirles algo. Estoy hablando de doctrinas fundamentales y no fundamentales. No estoy hablando de pecados. ¿Alcanzan a ver la diferencia? Porque ayer, después del servicio de la reunión, un hermano me dijo, ay pastor, entonces yo tengo que tolerar que uno que se dice cristiano tenga otra mujer aparte de su esposa, porque usted dijo que los debemos de tolerar. No, yo no dije eso. ¿Verdad que no dije eso? Porque, uno tiene que ser bien paciente. Una vez alguien me dijo, a ver, me dan ganas de irme de aquí. Y yo le dije, a mí también me dan ganas de irme, a veces. Así como a ustedes les dan ganas de irse, a mí también, ya me voy. Pues pero no me voy. ¿Por qué? Pues porque sería algo de niños. ¿Entienden? Entonces uno tiene que, y le volví a explicar, no hermano, yo no hablé de eso. Y ya ya entendí hermano, qué bueno. Y ya se fue tranquilo. No estoy hablando de pecado, de tolerar pecado, no. Estoy hablando de contender por cosas sin importancia, que no son fundamentales, pero que nosotros las resaltamos de tal manera que es lo más importante, ¿verdad? Bueno, Romanos 14:1, miren lo que enseña la Biblia. Dice, recibid al débil en la fe. El débil en la fe no es el que no tiene fe, es el que no tiene bien fundamentada su vida cristiana. Le falta crecimiento, madurez, y le afecta todo. Le afecta desde que canten cierto tipo de música, le afecta que celebren, que pongan música de alabanza con mariachi. Ay, no, eso me recuerda a las cantinas. Por lo tanto es del diablo, esa música es del diablo, dice. Y se empiezan a pelear por cuál es la alabanza del Señor, cuáles son los instrumentos del Señor, y se empiezan a discutir y a pelear. Ese es el débil, el que todavía no está convencido de muchas cosas. Dice, recíbanlo, pero mira la advertencia, pero no para contender, no para discutir, no para pelearse, pero luego dice, ¿sobre qué? Opiniones, digan todos opiniones. Ahora, ¿qué es una opinión? Es lo que tú razonas. Ahorita yo pudiera armar un borlote, un debate. ¿Cuál es la música de Dios? ¿Cuál es la música que le agrada a Dios? No, unos van a decir, no, pues la tranquilita. No, a mí me gusta con guitarras eléctricas. No, a mí me gusta con la del órgano, un solo organito.
o un solo pianito, esa es la más respetuosa. Y cada quien va a dar su opinión. ¿Saben por qué no existen las partituras de los salmos? ¿Nunca habían pensado en eso? ¿Por qué no existe la música escrita de los salmos, nada más la letra? Para que tú le pongas la melodía, porque todo es cantado. No sé, pero creo que del Salmo 23 hay más de 5,000 versiones. ¿Te imaginas? Ahora, ¿cuál es la de Dios? No vamos a pelearnos por eso, ¿entienden? No vamos a discutir por eso, pero hay quien sí lo hace. Por cuestiones del ministerio he visitado alrededor del mundo muchos lugares, muchas congregaciones, muchas expresiones de alabanza. Recuerdo una en este momento, en España. Va a iniciar la congregación, yo era el predicador invitado, y se sube el grupo de alabanza, y eran como 60, todos con guitarras flamencas españolas, de caja, acústicas, todos se subieron con su guitarra, hombres, mujeres y hasta uno que otro niño, puras guitarras, y empieza la alabanza. No, hermano, ahora sí que, imagínense 60 guitarras acústicas tocando estilo flamenco, y todos aplauden, y empiezan a cantar unas letras, pero las guitarras se escuchan a mi gusto, celestiales. Si me hubieran preguntado, ¿qué opinas de esta alabanza? No, me transportaron hasta el tercer cielo. Pero no vine y la impuse aquí. No vine y la impuse aquí. Bueno, he estado donde hay morenos, negros de tez morena, que alaban al Señor de una manera tan peculiar. He visto coros gospel que le llaman, no, que cantan, a mi opinión, celestial. Pero otros dicen, no, qué irreverencia. Qué irreverentes. No, yo no podría estar en una iglesia apóstata como esa, donde mueven los pies. Dice, bueno, hermano, pues váyase a una donde estén parados, donde no se mueva nada. Pero ¿por qué discute? Váyase al norte del país y se va a encontrar iglesias con acordeón. Bueno, el nopal de Tunas. No. Pero unas discusiones, unas peleaderas, y empiezan las ofensas por temas tan secundarios, hermano. Porque al final de cuentas, a mí me puede traer el ritmo o lo que se escucha, pero Dios ve el corazón. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque tú opinas de esto, yo opino lo otro, el otro opina qué, y es una de opiniones diversas. Fíjate el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, o sea, le entra todo, y como dice Toño, a la vitamina T, a los tacos, a los tlacoyos, al ¿qué? A los tamales, a las tortas, al tequila. El tequila no. Le entra a todo, dice. Y otro que es débil, es vegetariano, fíjate. Come legumbres. Dice, el que come, que tiene la libertad de entrarle a toda la vitamina T, dice, no menosprecie al que no come. Y el que come no juzgue al que come, al que no come. No, y el que no come, no juzga al que come, porque Dios le ha recibido a ambos. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, justicia y paz, son cosas internas en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces fíjate cómo dice, no menosprecie, porque el que come dice, no, yo me voy a comer una rachera que se salga del plato. Y otro dice, ¿cómo te comes una pobre vaca? No, estás comiéndote un animal muerto. No es sano para ti. Además estás destruyendo la creación de Dios. ¿Y tú qué vas a comer? Yo me voy a comer una zanahoria de 2 metros.
esta me va a alimentar. Entonces el que come todo dice, ay, no me vengas con tus cosas. Tú estás atado, religioso, fanático. Y el otro dice, no, tú, destruidor de la creación. Y se me hace que eres no, tú eres el que exageras. Se me hace que hasta del Partido Verde eres. Le saliste ambientalista y vegetariano y no sé cuánto y animalero. Cuida los animales. Y empieza la discusión y la peleadera. Entonces dice Pablo, no se desprecien el uno al otro, no entren en discusiones tontas. Si tú quieres ser vegetariano, pues cómete todo el maíz que quieras, o todas las lechugas que quieras, pero no quieras forzar a los demás a hacerlo. Y el que come arracheras que salen del plato, no trate de forzarla al otro, porque empiezan los pleitos. ¿Qué tiene que haber? Respeto, digan, respeto. Eso es lo que tiene que ver. Ahora fíjate lo que dice en el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Significa que es muy observador y cuidadoso de todas las cosas, fechas religiosas y no religiosas, que para él son importantes. Ay, yo me convertí el 5 de febrero. Es el día maravilloso. Y otro lo oye y dice, ay, no, pues ¿qué tiene de...? Es que un 5 de febrero yo me convertí. ¿Y qué? No, pues para ti no importa nada, pero para mí sí. No, está bien. Y aquí es donde entran los que dicen, no, el sábado es el día que está en la ley que debemos de guardar. Y otro dice, no, es el domingo. No, pero eso no está en la ley, estás violando la ley. Y empieza que sí es el sábado, que sí es el domingo. Uno hace, ¿qué dice? Diferencia entre días, o sea, observa días, celebra días de manera distinta, ¿sí? Pero dice, y otro juzga iguales todos los días. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, si para ti es importante ese día, pues está bien. Y luego está ahí el cristiano que dice, hermano, te invito a una comida, voy a celebrar mi cumpleaños. Y ahí está el otro que dice, a ver, ¿dónde dice la Biblia que se pueden celebrar cumpleaños? ¿Los han oído esos? Bueno, la Biblia no dice, pero tampoco no dice que no los podemos celebrar. Es que es una celebración pagana, dicen, celebrar tu cumpleaños. La Navidad, ya estamos a punto de llegar a la Navidad. Es la temporada más bonita que hay para mí. No, pastor, pero la Navidad es del diablo. ¿Y a poco ustedes de los que el 25 hace una comida y una cena? No puede ser posible. Chuyo Olivares celebrando la Navidad. Usted está entrando en la apostasía. ¿Qué no sabe que es de Satanás? No, espérame, tú juzgas entre día y día, yo no. Pero no me voy a discutir contigo. Si tú no la quieres celebrar, está bien. Yo no te estoy diciendo nada, no la celebres, pero no andes sembrando tu discordia y tus pleitos y andes sembrando la duda entre la gente. Mira, esos adornos que pusieron ahí, como una vez pusieron unas esferas grandes, ¿no? Y entonces dijeron, no, los planetas, son los planetas, eso significa astrología. Me voy de la iglesia. Bueno, si se quiere ir a un lugar donde no pongan planetas, está bien. O sea, yo no me molesto. Nada más que en su salida no vaya diciéndole a la gente, aquí es del diablo, aquí es de Satanás, aquí son apóstatas. El diablo, el anticristo es Chuyo Olivares porque los está guiando hacia la Navidad. Por favor. ¿Están entendiendo? Es eso a lo que todo esto, el tema, evitando las discusiones innecesarias, porque son opiniones nada más. Uno juzga igual todos los días, otro no, otro los divide y son más importantes, y para otros son iguales. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Fíjate, el versículo 1 de Romanos 14, en la versión al día dice, recibid al débil en la fe
pero no para entrar en discusiones. Más claro, en la versión en lenguaje actual dice el versículo 1: sean comprensivos. Escuchen esta versión. Dice: sean comprensivos con el que no tiene segura su fe, y dejen las discusiones que pueden terminar en división. Interesante, ¿no? Ok, si los hermanos con los que disentimos, o nosotros mismos, lo que creemos puede disentir con otros cristianos, si en lo que disentimos no estamos negando ninguna de las verdades fundamentales, entonces debemos de recordar que somos hermanos en Cristo, ¿no es cierto? Que somos lavados con la misma sangre de Cristo, y que no pensamos igual en algunos temas de importancia secundaria. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tiene? 4, dicen. Ok, uno de ellos le va a las Chivas, otro le va a la América, otro le va al Cruz Azul, y el último despistado le va al Atlas. Y ahí están, cada uno le va al que quiere, ¿sí o no? Ahora, resulta que usted le va al Querétaro, y usted los quiere obligar a que le vayan a los Gallos del Querétaro. ¿Los va a hacer que se peleen? ¿Los va a meter en un fanatismo? Díganme si no es fanatismo que los hinchas de un equipo vayan y hagan destrozos al estadio, agredan, golpeen a los policías. Bueno, también hay fanatismo religioso. ¿Ustedes creen que es de suma importancia, fundamental para la vida de la humanidad, el irle a tal o cual equipo? ¿Y por qué hasta se matan? Eso se llama fanatismo. Hay cosas muchísimo más importantes que seguir a un equipo de fútbol en la vida, ¿sí o no? Ahora, si tú sigues a alguno, como algunos que siguen al Atlas, que no sale campeón por nada, se pueden frustrar. Es imposible, hermanos, que todos pensemos igual. Pero así como hay fanáticos deportivos, también hay fanáticos religiosos. Y por temas como el velo, la vestimenta, el rapto, los dones del Espíritu, conceptos sobre la salvación, no el sacrificio de Cristo, sino otras cosas alrededor, se van hacia el fanatismo. Dicen: no, pues aquí a ver, ¿cuál es el mejor equipo de Guadalajara? A ver, ya ven, ya salieron los fanáticos, aunque estén en último lugar. ¿Verdad? Miren, otros dicen: sí, aunque estén en último lugar, seguimos siendo, como dijo el dueño del equipo, los mejores del mundo. Eso se llama rayar en el fanatismo, ¿o no? Bueno, es lo mismo. No. ¿Cómo que la mujer predique? No. ¿Cómo? Y de pronto un hermano: no, yo no tolero que ni una predicadora suba aquí. Cuando yo casa de oración me gusta, pero cuando predico en una de las yo me voy, me salgo. No tolero que una mujer. Bueno, salte, pero no hagas olas. ¿Me explico? O sea, está bien, salte y vete a escuchar al que tú quieras, pero no hagas lío, no murmures, no hagas comentarios, no provoques la división y los débiles se dañen. Eso es lo que está diciendo aquí. Recíbanse, somos hermanos en Cristo, no vamos a pensar igual. ¿Ya se dieron cuenta que ni los discípulos pensaban igual? Pero más se van a sorprender cuando veamos que entre ellos, los apóstoles, había discusiones y situaciones, pero también nos muestra la Biblia cómo lo solucionaron. ¿Quieren ver dónde está eso? Vayan a Hechos capítulo 15, versículo 1. Mientras lo buscan, déjeme decirle algo importante. Hechos 15, lo tiene ahí arriba. Miren, ¿cómo solucionar? ¿Cómo enfrentar? Hechos 15 nos dice cómo. Pero hay un consejo que creo que es pertinente en este momento comentarlo. Por ejemplo,
Si algún cristiano en cualquier iglesia a la que asista no concilia con algunas doctrinas no fundamentales en la iglesia a la que asiste, evite a toda costa contiendas, pleitos, discusiones, ofensas. Hay que evitarlo, porque es imposible ponerse de acuerdo. Todos vamos a sacar versículos que apoyen esas verdades no fundamentales, ¿sí? Entonces el consejo pertinente es el siguiente: si alguien en cualquier iglesia a la que asiste, en cualquier país en el que esté usted, si no tiene la capacidad de guardar la unidad de la fe, del espíritu en el vínculo de la paz, si continuamente usted está discutiendo, ya se puso todo amarillo de la bilis que derrama cada vez que oye al pastor predicar, y si usted no tiene la capacidad de guardar y de callar y decir, bueno, es secundario, no me importa, sígale pastor predicando. Si usted no tiene esa fuerza o esa madurez y usted contiende, ataca a todo aquello que usted considera falsas doctrinas, la pongo entre comillas, ¿sí?, que no concuerdan con lo que usted cree, y usted dice, no, yo creo el verdadero evangelio. Bueno, el consejo es este: por amor a Dios y a los hermanos, si no eres capaz de mantener ese espíritu de paciencia, como dice, recíbanse unos a otros, pero no contiendan. Bueno, si no es capaz, entonces el consejo es, entonces, lo mejor para usted y su congregación es que busque una iglesia donde piensen como usted, canten como usted quiera y usted se siente a gusto. Prediquen lo que usted concilia, dice, no, sí. Busque una congregación donde usted se sienta a gusto, donde lo dejen dormir mientras predica. Dice, cada rato nos regañan, nos despierten, y pues es que yo trabajo de noche y me duermo, pastor, y usted siempre me regaña, y luego los que están ahí al lado me hacen, órale, ya te está hablando el pastor, y me está avergonzando. Bueno, ve a un lugar donde te dejen dormir. O sea, para evitar las cosas, ¿no es cierto? Ese es un consejo, creo yo, que es un consejo sabio y prudente. Bueno, mira nomás, ya estás bilioso aquí. Ya nada más, ya hasta afectaste a 2 familias de la congregación. Todo porque pusieron 2 esferas. No, hermano, no, pero es que ¿cómo es posible? Pero que no entiende. Entonces, ok, lo mejor es una decisión salomónica. ¿Qué es una decisión salomónica? Sabia. Aludiendo a aquel pasaje ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Bueno, la mayoría. Pero ¿de dónde tomé yo ese principio o ese consejo de la Biblia? Ahí les va, Hechos 15. Vamos a estudiar el pasaje, dice: entonces algunos que venían de Judea, pongan mucha atención a la lectura, enseñaban a los hermanos, unos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Fíjate, estos cristianos que habían sido judíos, religión judía, le estaban atribuyendo a la circuncisión poderes de salvación. Ahora, ante lo que tú entiendes, hasta este punto, ¿crees que tenían razón? No, porque no es por obra la salvación. Bueno, así estaba el asunto. Ahora, versículo 2. Como Pablo y Bernabé, ahí está, tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, con esos hermanos. A ver, ¿cómo que estás? Sí, ustedes, que no sé, y la circuncisión, y Moisés, no, espérate, no, ustedes son, y se empezaron a discutir. Dice una discusión no pequeña, quiere decir que se puso acalorado el asunto, pero alguien tiene que de pronto retomar el control. Tiene que haber sensatez, tiene que haber madurez, los espiritualmente maduros son los que tienen que surgir en un momento así y apaciguar las aguas. Por eso es que enseguida, mire lo que sucede. Tienen una discusión no pequeña con ellos, o sea, Pablo y Bernabé. Se decidió que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. ¿Quiénes son ellos? Los que estaban enseñando que la circuncisión era necesaria.
que subiesen con ellos a Jerusalén a los apóstoles, donde estaba Pedro, Juan, Andrés, etcétera, y a los ancianos. ¿Para qué? Para tratar, ¿qué? Esta cuestión, este asunto. Se nota cómo alcanza a ver cómo este pasaje nos está descubriendo que entre los primeros cristianos había discusiones también. ¿Lo alcanzan a ver o no? Ok, porque algunos también, al presenciar alguna diferencia, alguna discusión, dicen: ay, pues que no son cristianos. Sí, pero también se pelean, aunque no deberíamos. Ay, pero yo pensaba que todos los cristianos amor y paz. Y aún hay más. Amor y paz, pues sí, pero también hay cosas, pero también está la manera de discutirlas. Entonces dice, para tratar la cuestión. Versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Ese era el problema, porque los israelitas pensaban que solo ellos eran los escogidos. Somos el pueblo elegido de Dios. Los gentiles no, esos son del diablo, esos no tienen salvación. Y resulta que se empezaron a convertir a Cristo, y les empezaron entonces a contar la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Todos estaban bien contentos viendo mucha gente convertirse, pero algunos dijeron: no, pero se tienen que circuncidar. Y ahí estaba la discusión. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, algunos de los ¿quiénes? Fariseos. ¿Quiénes eran? ¿Se acuerdan que eran los enemigos más acérrimos de Jesús? Pero aquí ya estos algunos fariseos ya no eran enemigos de Jesús, porque dice que estos que habían creído, se habían añadido a la iglesia, se habían convertido algunos fariseos, pero todavía traían conceptos de antaño. Es como cuando en una ocasión que hubo bautismos, bauticé a un hermano. Siempre los bautizamos por grupos, ¿no? Entonces yo le dije: te pones tu nariz para que no te entre agua. Entonces yo te bautizo en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando lo voy a sumergir me dice: espérese, pastor. Y todos vieron, pero pues yo me reí, así una leve sonrisa, ¿no? Pero ¿qué le decía? No vale. Bueno, estaba convertido, y es más, sigue asistiendo después de 20 y tantos años. Por ahí ha de estar sentado. ¿Te acuerdas? Iba a decir un nombre. Se persinó. Otra hermana le dieron una noticia de Santa Madre de Dios. Dice: ay. Son casos. Bueno, aquí estos fariseos se habían convertido, pero seguían enseñando que había que circuncidarse. Y estos hermanos que habían creído se levantaron diciendo, ahí está otra vez: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y la cosa se puso álgida, ríspida, tensa, de pleito. Pero ¿qué sucede? Sigamos leyendo. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Se fija cómo los pastores tomaban control o tomaban ocasión para tratar de resolver los problemas que se iban generando? Lo mismo hacemos nosotros. Lo mismo hacemos cuando alguien está metiendo cosas que no van de acuerdo, y que tal vez agreden las verdades fundamentales. Inmediatamente tomamos cartas en el asunto, como lo hicieron ellos, para conocer ese asunto. Versículo 7, y después de mucha discusión, y dicen: no, que es que la ley dice que los profetas, y estaban hable y hable, pero luego empezaron los maduros. mire cómo. Entonces dice, Pedro se levantó y les dijo: varones apóstatas, no, dice: varones ¿qué?
hermanos. ¿Se dan cuenta? No los descalificó. No les dijo ni herejes, ni apóstatas, ni engendros del anticristo. No les dijo nada. Dijo, no, varones hermanos. Los consideró sus hermanos que habían sido lavados con la misma sangre de Cristo, pero estaban disentiendo en algunos temas que estaban causando división en la iglesia. Dice, varones hermanos, dice Pedro, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Todos sabían que Pedro había sido enviado a los gentiles a predicar el evangelio. Y Dios, dice el versículo 8, que conoce los corazones. ¿Se fijan cómo se va no a lo externo sino a lo interno y a lo fundamental? Les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, o sea, la ley, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Antes creemos que por la gracia, ahí está, antes creemos, dice. Nosotros aquí en Jerusalén creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó. O sea que se había armado la rebatinga y todos se quedaron callados ante la sabiduría con la que habló Pedro. Y se quedaron callados así como diciendo, no, pues sí es cierto, ¿no? Y oyeron a Bernabé y a Pablo. ¿Qué hicieron? Que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, se levanta otro también, hombre sabio de entre ellos. Dice, Jacobo respondió. Se quedan todos callados y Jacobo se pone en pie, toma la palabra, diciendo, vosotros, varones hermanos, otra vez hermanos, lavados con la misma sangre de Cristo, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto que él nos contó concuerdan las palabras de los profetas. Y luego se va a la Biblia, a las Escrituras, como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual, está hablando Jacobo, yo juzgo, o yo digo, doy mi parecer, mi consejo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado, que es un animal no desangrado, que al comértelo pues te hace daño, y de sangre. No coman sangre, ni animales no desangrados. Absténganse de inmoralidad sexual y de ídolos, que siempre lleva a la fornicación, la idolatría. Porque Moisés, dice, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, mire, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, donde se había generado todo, con Pablo y Bernabé. Entonces a Judas fue uno de los que mandaron, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Principales aquí significa gente madura, probada, etcétera. ¿Qué más? Versículo 23. Y escribir por conducto de ellos lo siguiente: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que están entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, fíjese lo que viene a continuación, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Yo quiero subrayar algo aquí, sacar un principio que es bueno compartirlo ahorita.
Dice, algunos han salido de nosotros a los cuales no dimos orden. ¿Qué significa eso? Esos a quienes no les dimos orden fueron y hicieron su rollo. Empezaron a enseñar lo que ellos quisieron. No tenían supervisión. Nosotros no avalamos, nosotros no los mandamos. ¿Qué sacamos de aquí? Que, hermanos, que no podemos hacer lo que nos dé la gana. Dios ha establecido un orden en la iglesia. Los pastores, una de las palabras que definen a los pastores son obispos, cuidadores de la grey. ¿Qué significa esto? Que ninguno aquí puede decir, se me ocurre levantar una iglesia. Entonces alguien con sensatez dice, oye, pero no nomás así se me ocurre. No, sí, es que yo quiero hacerlo. Bueno, ve y pide consejo con los pastores. No, ¿para qué? No, la Biblia dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Sí, es cierto, pero también dice que hay un orden y que obedezcamos a los pastores. Porque como aquí salieron sin que se les diera orden, ¿y qué provocaron? Desastre. A ver, ¿qué les vas a enseñar? Pues era gente recién convertida, no estaban calificados. Entonces hay un orden en la iglesia que no todos respetan, y hay quien hace lo que quiere por ahí. Y al rato empiezan a enseñar cosas que no conciliamos con nosotros. Oiga, pastor, oiga, hermano, no pastor, sí, oiga, hermano, pero yo he escuchado a los pastores de Casa de Oración y ellos enseñan diferente. Es que están mal. Es más, ellos van directos a la apostasía, No me diga. Sí, para que ya se vaya dando cuenta. Porque se debe de guardar el sábado. La mujer debe usar velo. No deben de cantar con instrumentos estridentes. Ay, no sabía, hermano. Pues aquí dice, mire, la mujer tampoco debe usar pantalones. Mira, aquí no use ropa de hombre. Te sacan un texto. Fuera del contexto, obviamente, ¿no? Entonces estamos en una iglesia. Sí, es una iglesia apóstata. Entonces ya nos damos nosotros cuenta. Y ahí están algunos ya todos así, como los de allí. Entonces nos damos cuenta. A ver. Entonces, ¿quién les dijo? No, pues aquellos hermanos. Nosotros no avalamos eso. Eso fue lo que pasó ahí. A los cuales no les dimos orden. Nosotros no los estamos supervisando. Agarraron su propia iniciativa. Dice, a los cuales no dimos orden, estoy en el versículo 24, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Ahí está, torcieron y perdieron, ¿qué? Su bienestar temporal. ¿Ya lo está captando más? ¿Sí o no? Ok, porque se perturbaron sus almas, porque les mandaron circuncidarse y guardar la ley. Ahora fíjese la conclusión de ellos. Nos ha parecido bien, en consenso entre los pastores, los apóstoles, habiendo llegado a un acuerdo. La gente madura puede llegar a acuerdos. Elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. 1, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. 2, de sangre, comer sangre. 3, de ahogado, comer animales no desangrados. Y 4, de inmoralidad sexual. De las cuales cosas, si las guardareis, bien hacéis y la pasarán bien. Esa es la mejor traducción. Versículo 30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiéndola leído la cual se regocijaron por la consolación. O sea, porque dijeron, entonces los apóstoles piensan diferente que ellos, pero trataron el asunto con los que habían metido eso. ¿Sí? Ahora, aquí aparentemente los que obligaban a circuncidarse lo entendieron y dejaron de hacer olas. Eso es porque no se ve otra cosa más, porque dice que llegaron todos a ese acuerdo. Entonces consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, dice el 33, fueron despedidos en paz por los hermanos,
para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí, como a vigilar el rebaño todavía, ¿no? Ahora fíjese, el versículo 35 dice: Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Se fija cómo todos ya otra vez volvieron a su tarea de la predicación del evangelio y no se distrajeron. Ahora, versículo 36. Después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están los hermanos. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, o sea, el escritor del evangelio de Marcos. Ese es el Marcos de ahí. Bernabé quería que lo llevaran. Fíjese el 38. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. Ve, aquí está otra vez. ¿Qué hubo? Discusión. Hubo disensión por un tema. ¿Cuál era el tema? El tema era que uno de los importantes aquí dijo: Bernabé dice, quiero llevar a Marcos. Y Pablo le dice, no, espérate, es que Marcos nos abandonó. O sea, aquí el contexto es que en la persecución, que era de vida o muerte, Marcos se atemorizó, se acobardó y huyó. No estaba listo todavía para ser un ministro como posteriormente lo fue. Estaba en un proceso, estaba en un desarrollo, en un crecimiento. Y Pablo dijo, no podemos llevar a alguien que no puede, que no está calificado todavía para la tarea que tenemos que hacer, de predicar el evangelio, pero nos pueden matar. Y se acobardó, y no estoy de acuerdo que vayamos. Y Bernabé le dijo, no, pero sí, tenemos que llevarlo, tiene madera, tiene futuro. Pero entiende, Bernabé, pues estoy como parafraseando la discusión, ¿sí? Pero entiende, Bernabé, esto que estamos haciendo no es cualquier cosa. Tenemos que llevar en este caso gente madura, y él no califica. Pues yo lo quiero llevar, pues yo no me voy con él, y bájale tantito, porque si no vamos a tener que ir otra vez a Jerusalén y discutir este asunto. Y a ver, entonces una discusión entre ellos, pero otra vez tiene que haber alguien sensato, prudente, que toma decisiones sabias. ¿Qué sucedió finalmente? Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, pero se entiende que fue en algo que Dios mismo aún permitió, y que de alguna manera fue la mejor decisión. Dice, Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Para qué? ¿Para pasearse? No, para predicar el evangelio. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendados por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Fíjense, los dos tomaron un camino diferente, pero ambos siguieron predicando el evangelio. ¿Lo alcanza a ver así? Bueno, ya no tengo tiempo para mostrarles cómo en las epístolas 3 veces, en 3 textos diferentes, pasan los años y Pablo le dice, tráete a Marcos, porque me es útil para el ministerio. O sea, ya maduró. ¿Se fijan que no lo desechó? No, el inmaduro Marcos no quiero que vaya, todavía no está listo. Pero pasaron los años, ahora mándamelo, es útil para el ministerio. Les recomiendo, reciban a Marcos, es un nombre valioso para el evangelio. Ya ahí habían cambiado las circunstancias, pero ¿ven cómo solucionaron? Esto mismo es lo que hacemos nosotros, hermano. Cuando a veces se pone la discusión, que ustedes creen que esto, que ustedes creen lo otro, y nosotros ya creemos.